Bien, creo que mi presentación va a ser un poco diferente. Realmente no voy a hablar de una lista de cosas que he hecho en términos de llegar a las comunidades y tal. Tengo un mensaje que quiero transmitir y voy a partir de un enfoque diferente hablando de nuestra investigación. Ok, así que voy a hablar de mi universidad, un poco sobre mi país y mi posición. Quiero hablar sobre la justicia social y un marco que la cátedra y mi equipo hemos estado usando para entender la educación abierta. Quiero preguntar y problematizar sobre la dinámica global de la desigualdad norte-sur en la educación superior y hablar de lo que se puede hacer y tal vez sugerir un par de vías para avanzar y teniendo siempre presente este muy noble objetivo que estamos persiguiendo para asegurar una educación inclusiva y equitativa, de calidad y promover el aprendizaje para todos. Bien, un poco sobre mí. Sí, soy sudafricana de tercera generación, pero blanca. Así que a veces eso sorprende un poco a la gente cuando me invitan como representante de Global South y tengo la piel blanca. Y eso me hace sentir incómoda en cierto modo, pero me apasiona aquello en lo que creo, y la cátedra engloba mis objetivos. Como ha dicho antes mi colega, el profesor Letseka, Sudáfrica es un país con una gran desigualdad de ingresos. Y yo soy una de las personas privilegiadas de clase media y he tenido esta increíble carrera desde el 2010 en educación abierta, formando parte de estas asombrosas redes internacionales, trabajando duro y aprovechando oportunidades debido a mi posición y donde estoy. Y algunos de ustedes pueden reconocer colegas en estas fotos de grandes iniciativas en las que he participado y de las que estoy orgullosa. Por ejemplo, una foto de la Universidad de Ciudad del Cabo. En el campus superior hay varios campus distintos y tenemos alrededor de 30,000 estudiantes. Somos la universidad mejor valorada de Sudáfrica y de África. Y tradicionalmente se nos considera una universidad de élite y bien dotada de recursos. Sin embargo, ahora tenemos la mayor deuda de nuestra historia. En la historia de la universidad, las cosas no son tan idílicas en la colina como dicen, es todo lo contrario. Esa es nuestra situación en la Universidad de Ciudad del Cabo. Hemos tenido iniciativas de educación abierta desde 2007. Hemos trabajado mucho en educación abierta. Espero que me escuchen bien. Escucho un eco, lo cual es molesto. Está bien, se te oye bien. Perfecto. Ok, genial. Así que aquí está el telón de fondo. Entonces, en Sudáfrica tenemos una voz estudiantil muy fuerte, que es muy poderosa en el cambio y ha sido muy poderosa en el cambio, el camino de la educación superior. Y estos llamados movimientos fallistas comenzaron alrededor del 2014, donde los estudiantes inicialmente tuvieron lo que llamaron las tasas deben bajar para asegurar más apoyo gubernamental, ya que las tasas eran muy caras. Y también tenían un plan llamado las carreteras deben caer, que era una protesta contra el estatus colonial tradicional y el plan de estudios colonial que aún se enseñaba en las instituciones de Sudáfrica. Así que estos fueron nuestros antecedentes. Pensar en la educación abierta y lo que podíamos hacer en la universidad para intentar abordar estas injusticias y el proyecto que lanzamos en ese momento a través de la cátedra e incluso antes de la cátedra giraba en torno a los libros de texto abiertos. Y en Sudáfrica los libros de texto abiertos han satisfecho una necesidad muy específica, tanto de acceso como de representación. Y voy a hablar de justicia social y explicar algunos de estos términos y lo que esperamos conseguir. Afortunadamente, este proyecto es financiado ahora por la universidad en vez de por el IDRC,
Y tenemos esta especie de noble objetivo de mejorar la inclusión en la educación superior sudafricana, abordando el acceso equitativo a recursos de aprendizaje adecuados y pertinentes. Así que nos sentimos muy comprometidos con la transformación de la educación, del contenido y de descolonizar la educación, que requiere el apoyo de todos, no solo yo hablando hoy o la gente en Sudáfrica, sino todos en esta audiencia, para reflexionar y cuestionar los legados históricos y las formas dominantes de conocimiento y pensar a quién contribuyen a favorecer, qué grupos son favorecidos sobre otros. Y pensar en la descolonización cuando avanzan en la creación de textos y en su enseñanza. Entonces, ¿qué es la justicia social? No voy a hablar de esto con demasiado detalle porque sé que voy justa de tiempo, pero la justicia social es un tema muy fuerte en la educación abierta y en la UNESCO y en la terminología de la UNESCO, donde en la conferencia del año pasado todo giraba en torno a la justicia social y la educación superior justa. Y me gusta esta definición de Nancy Fraser, que habla de acuerdos sociales donde todo el mundo puede participar por igual en la sociedad, así que paridad participativa, y habla de diferentes dimensiones económica, cultural y política. Y podemos inferir esto en los acuerdos sociales sobre nuestro objetivo educativo. Queremos que todos participen en la educación y formen parte de la educación. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Y sí, Nancy Fraser es blanca, es una estadounidense blanca, es feminista, politóloga y activista, pero esta definición en particular nos ha sido muy útil cuando ella menciona la justicia social no es solo sobre economía, no se trata solo de dinero, recursos materiales, también se trata de donde la gente no ha sido reconocida en la sociedad y en nuestro ejemplo, en la educación, y también está lo político, donde la gente ha sido silenciada y no ha podido ser representada en la sociedad o, en nuestro caso, en la educación. Así que analiza estas tres dimensiones. Dice que se pueden analizar estos componentes por separado, pero los tres son necesarios para abordar la injusticia. Y esto es importante, y creo que no estoy segura de quién utilizó la palabra transformadora antes, pero ella habla de remedios en dos niveles. Así que algunas de las injusticias de las que hablaré son: la forma en que hemos utilizado los libros de texto abiertos es positiva, pero cuando ella dice positivas quiere decir, bueno, ha ayudado a la situación, es un remedio que ha corregido la desigualdad, pero no ha alterado el marco subyacente. Mientras que transformadora, que es a lo que realmente aspiramos, a una verdadera justicia social, altera las causas subyacentes. Así que investigamos en la Universidad de Ciudad del Cabo, entrevistando a académicos que elaboraban libros en abierto, y queríamos entender por qué lo hacían y qué esperaban conseguir a través de sus libros en abierto. Lo analizamos a través del marco de la justicia social. Los libros en abierto, sin duda, son asequibles y pueden ser contextualmente relevantes. Y esto es algo que necesitábamos en nuestra institución y en toda Sudáfrica. La falta de reconocimiento cultural se abordó porque los libros de texto abiertos pueden ser pertinentes, pueden estar en el idioma necesario para que los estudiantes los entiendan, así como en formatos y géneros que promuevan la inclusión. Vimos enfoques pedagógicos innovadores sobre la creación de libros de texto abiertos, en los que los estudiantes participaban en su creación. En cuanto a la distorsión política, vimos que los académicos eran conscientes de que estaban perpetuando la tergiversación política y la exclusión, y había un intento de cambiar la dinámica de poder entre el profesor y el alumno,
Así que el libro de texto abierto, y si lo ampliamos a la educación abierta, podemos ver cómo tiene un gran potencial para lograr justicia social. ¿Aborda la educación abierta las estructuras subyacentes de dominación y subordinación? En realidad no. Lo que hicimos fue maravilloso, pero fue, ya sabes, 47 libros de texto de toda la institución. Así que tenemos que extenderlo a todo el país. Por tanto, como hemos oído, UNISA utiliza materiales abiertos, pero queremos que las 26 instituciones usen material en abierto. Y claro, la educación abierta no está presente en todo el mundo. Y es solo entonces que podemos pensar en desmantelar los obstáculos institucionales para conseguir realmente la paridad participativa en la educación superior. Y aquí es donde queremos cuestionar y dejaros con preguntas sobre si el sistema está roto. ¿Es que la enseñanza superior es incapaz de cambiar? Ya saben, hablamos del sur global. Existe esta otredad, nosotros y ellos, que como personas del sur global no se siente como respetuoso. Y queremos que este término sur global, aunque es geográfico, es como un subordinado. Es como si nosotros somos los inferiores. Y así la poderosa investigación que el profesor Letzeka y otros en el sur global están haciendo, y mi colega Tell después, y Fauci ciertamente también estaría en este tipo de agrupación. Tenemos el potencial para tratar de equilibrar las relaciones a través de la educación abierta y compartiendo nuestro conocimiento con el sistema global. Así que tengo esperanzas. Esta es una imagen de clasificaciones universitarias globales. ¿No parece prometedor? Esta es la realidad. Podría encontrar 10 ejemplos de varios tipos de desigualdades como esta. Somos las instituciones mejor clasificadas, es obvio. Hay unas pocas en el sur global, lo cual es genial, pero realmente es un punto en que tenemos que reflexionar sobre cómo alejamos el péndulo del norte global o hacia una posición más central. ¿Quién está incluido y quién excluido en las geografías del conocimiento? Y necesitamos reflexionar sobre profundas asimetrías de poder y cómo descolonizar. Sabemos que el dinero y la financiación están en el norte. Mi universidad no me financia, por desgracia. Las publicaciones están en el norte, los directores de las revistas están en el norte. En Sudáfrica nos cuesta conseguir visados para venir al norte. Son grandes problemas sobre los que tenemos que reflexionar profundamente. Y es un trabajo duro, no es un problema fácil, sencillo. Y luego solo para, no sé si voy retrasada, solo para extraer algunas citas realmente interesantes de este libro sobre los futuros de la educación superior, un nuevo contrato social de la UNESCO. Este nuevo contrato social aboga por apertura, inclusión y diversidad. Reclama la educación superior como un bien público y reclama un replanteamiento de la pedagogía actual y exige construir, incorporar a los estudiantes a la pedagogía, construir una educación superior, inclusiva y democrática, donde los estudiantes se sientan parte, todos principios, no podría haberlo dicho yo misma. Estos son los principios que pueden guiarnos, y así, muy brevemente, los estudiantes creo están más adelantados. Ángeles ha hablado antes de ir al encuentro de los estudiantes allí donde están, y hay un movimiento en torno a los estudiantes como socios y una revista en torno a los estudiantes como socios, pensando en cómo incluir a los estudiantes en el diseño de cursos, su facilitación, en investigación, construcción, su acción y sentido de pertenencia. Y ese texto en rojo aquí, el proceso de un producto, abarca también la educación abierta. No es solo el contenido que creamos. De hecho, más importante es el proceso de colaboración, de unir voces. Eso es lo poderoso. Y entonces
este concepto que escuché de este conferencista sumamente interesante sobre acabar con la desigualdad en la salud mundial. Es una llamada a alianzas y es solo algo con lo que dejaros, algo en lo que pensar. Pero desde la perspectiva del sur global, me gustaría hacer un llamamiento a esta alianza. Fauci detalló algo sobre esta apasionante red de la que formamos parte. Y muy importante, quiero estar mirando hacia la construcción de una comunidad nacional. Mi cátedra organizará un evento el próximo año en el que reuniremos a las cátedras de Sudáfrica y con un formato híbrido más amplio para dar cabida a más voces. ¿Qué podemos hacer en el sur global? Tenemos que agitar. Si no lo hacemos, nos quedamos sentados y aceptamos más información del norte global, estaremos simplemente siendo recolonizados. Necesitamos asumir, como he dicho, el trabajo duro y cuestionarnos y pensar cómo trabajar por la equidad y la inclusión. Y esta última cita de UNESCO, y solo un comentario sobre los contenidos de aprendizaje, que debe ser finamente calibrado, y estas no son mis palabras, finamente calibrados para las culturas locales, sociedades, lenguas, historias, literaturas y entornos naturales. Y esto es por Koch y Kaluntzis. Un interesante artículo sobre las paradojas de los REA, pero a esto tenemos que aspirar allá donde estemos en el mundo, poner a nuestros estudiantes al frente y en primer lugar al pensar sobre cómo podemos diseñar nuestros materiales. Esto es todo. Gracias. ¿Has oído todo? Absolutamente perfecto. Solo olvidé pulsar el botón. Lo siento. Una bonita presentación que invita a reflexionar. Solo quiero referirme brevemente a una cuestión que has planteado, que es la misma que ha planteado John Traxler esta mañana. Es la importancia de descolonizar el contenido. Suena bien, contenidos impulsados por la comunidad, pero en realidad es difícil resistir nuestras influencias. Es una lucha cuesta arriba. ¿Crees que la IA podría desempeñar un papel en ese proceso para ayudarnos a depurar nuestros procesos de pensamiento y producir materiales socialmente más coherentes? De momento no. Creo que hay demasiados sesgos inherentes en el contenido que está siendo creado por la IA. Lo sabemos. Tendríamos que trabajar mucho, hacer un esfuerzo muy consensuado en el sur global para garantizar que nuestro contenido también se incluya en los modelos de IA. Dicho esto, hay un papel para la IA en la producción de materiales de educación abierta, por supuesto. Tengo un estudio de caso que acabamos de ver, donde los estudiantes crearon capítulos de cirugía ortopédica, un proceso de aprendizaje muy interesante. Contenido rápido, pero eran críticos con el contenido. Tenían una increíble alfabetización digital y crítica en IA que no éramos conscientes que los estudiantes tenían. Nos impresionaron. Además, tenían expertos revisando el material para que pudieran comprobar la exactitud. Y lo que se produjo fue un material realmente interesante. Y sin duda es una opción para los recursos educativos abiertos en la que podemos estar pensando en la IA para producir ese tipo de material local. Estos serán materiales locales con ejemplos locales creados e incorporados al texto. Así que hay un montón sobre esto. Estoy a favor de la inteligencia artificial, pero soy muy consciente de que hay sesgos y eso me asusta.